Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase en un minuto. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que han tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Antes de ello, con un aviso, al terminar la clase se va a publicar en el grupo de la plataforma Moodle las notas del primer parcial. Junto a las notas va a estar de una vez la calificación de la autoevaluación de la lectura inicial y la autoevaluación de la primera unidad. Cualquier duda que tengan respecto a sus notas, se va a abrir un foro en la misma plataforma Moodle. Todo va a estar al final de la primera unidad, tanto la publicación de las notas como el foro para resolver dudas. Las dudas las voy a ir resolviendo, las situaciones particulares una por una a lo largo de la semana. Por favor, tengan paciencia para cuando les toque recibir su mensaje y llevar a cabo el proceso de la revisión correspondiente. Si hay alguna duda con respecto al desarrollo de ese examen o respecto a las notas reportadas, estoy seguro que sí va a haber, porque algunos, por ejemplo, no entregaron procedimiento y tendrán duda porque no tienen nota. Pues por eso mismo ahí en las notas va a salir que no hay procedimiento que respalde y, como decía el examen, no tendrán validez sus respuestas. Entonces consideren eso y entonces ahí nos podemos poner de acuerdo para ver qué pasó y encontrarle una solución. Ahora, si no tienen procedimiento ni nada, entonces ahí sí lo siento mucho, pero las instrucciones eran claras. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para esta semana? Vamos a estudiar el enlace covalente y su forma de representarlo. La semana pasada estudiamos el enlace iónico y en el enlace iónico nos dedicamos no solo a estudiar sus propiedades, sino que también a estudiar la forma de su representación. Y para eso definimos que eran Licenciado, las... Sí, dígame. disculpe, usted había dicho en clases pasadas de que las personas que no tenían carnet no podíamos saber nuestra nota. ¿Sigue siendo de la misma manera? Sí, sigue siendo de la misma manera, salvo que ya se haya inscrito. Entonces, ahí en el foro de dudas me manda ahí, mire, esta es ¿cómo se llama esto? Este es mi número de registro académico. Yo ya me inscribí y entonces hasta ese momento yo le doy su nota. Está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿En dónde serán publicadas las notas? No le pude escuchar bien. Van a ser publicadas en la plataforma Moodle. Entonces ahí están divididas las unidades. Al final de la primera unidad, ahí va a aparecer la publicación. Y también ahí va a estar el foro para poder crear un tema y establecer cuál es su problema, y yo lo voy a atender lo antes posible. Voy a empezar a resolver esa situación el día de hoy por la tarde. En la mañana sí no voy a resolver ninguna. Tomen eso en cuenta, por favor. Plataforma Moodle. Muy bien, ¿en qué estaba? Estaba hablando del enlace iónico y que habíamos definido que eran las estructuras de puntos, que básicamente son los electrones de valencia representados por puntos, cruces o X, y que se representan todos los electrones internos junto con el núcleo a través del kernel. Luego nos dimos cuenta que para construir un diagrama de Lewis, el nombre mismo me lo dice, un diagrama es una serie de pasos. Entonces con estos pasos yo voy definiendo cómo
Se da la transferencia electrónica, luego la atracción electrostática y la formación del complejo. Algo que es importante notar es que en la construcción de estos diagramas no utilizamos en ningún momento ningún tipo de línea que me indique que se están compartiendo electrones. Eso nunca pasó. Entonces, ahora nos toca enfocarnos en la representación de enlaces covalentes en unidades estructurales individuales, no en redes como ocurría con el enlace iónico, porque el diagrama es básicamente una idea muy general de cómo se construyen esas redes, sino que ahora vamos a construir moléculas individuales que podemos pensar que pueden estar aisladas del resto del compuesto. Y para ello vamos a utilizar tanto electrones libres a través de puntos o cruces, tal y como lo veníamos haciendo, pero también vamos a mostrar en dónde se están compartiendo electrones. Y ahí sí vamos a utilizar líneas para representar esos enlaces covalentes donde está llevándose a cabo este proceso de compartirlos. Muy bien, entonces empezamos. ¿En dónde vamos a encontrar esto? Vamos a encontrarlo en el libro de Chang. Ahora nos pasamos, estábamos viendo capítulo 8, nos pasamos al capítulo 9, 384 a 398. Ahí es donde vamos a encontrar los conceptos generales del enlace covalente relacionados también a las estructuras de Lewis. Muy bien, y definamos entonces qué es una estructura de Lewis, tal y como aparece en la pantalla. Van a ser representaciones estructurales de las moléculas. Estas no van a ser serie de pasos como lo teníamos con el diagrama, porque finalmente lo que queremos es mostrar cuál es la distribución de los átomos, de los electrones libres y de los enlaces en el espacio. ¿Qué nos van a mostrar? Nos van a mostrar los enlaces covalentes como líneas, es decir, cada vez que yo identifique una línea, ahí yo tengo un par electrónico que se está compartiendo. Y también nos va a mostrar los electrones de no enlace que están en el nivel de valencia, es decir, aquellos electrones que no participan en la formación de enlaces covalentes, pero que vamos a ver que tienen una importancia fundamental más adelante. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a estudiar la geometría molecular. Y todo esto a nivel de estos orbitales más externos, conocidos como niveles de valencia. Muy bien, ¿por qué son útiles las estructuras de Lewis? Porque a través de estos vamos a representar los enlaces en muchos compuestos. Y a partir de eso, entonces vamos a poder hablar de muchas propiedades de las moléculas. ¿Cuáles propiedades? Vamos a hablar, por ejemplo, más adelante, posiblemente hasta la próxima semana, de la geometría molecular. Pero más adelante también vamos a estudiar la polaridad de las moléculas y vamos a poder identificar en dónde están los principales orbitales moleculares de enlace, sigma y pi. Entonces todo eso se hace a partir de la estructura de Lewis y posteriormente, y eso ya no se va a evaluar en esta unidad, pero sí al inicio de la tercera unidad, las fuerzas intermoleculares. Por eso las estructuras de Lewis van a ser muy importantes, porque si no tenemos una buena estructura y no la sabemos construir, entonces hay un montón de cosas que vamos a estudiar en este curso que no vamos a poder establecer, ya que nuestro fundamento se encontrará en la interpretación adecuada de estas estructuras. Y más adelante vamos a estudiar reacciones químicas. En este curso, las reacciones químicas las vamos a ver desde una aproximación según su clasificación. Pero el otro año, cuando ustedes pasen a química orgánica, las estructuras de Lewis van a ser fundamentales, porque en la estructura es donde se ven los sitios en los cuales se llevan a cabo las reacciones químicas orgánicas, principalmente. Y si nuestra estructura de Lewis tiene algún error, o si no está bien escrita, o conceptualmente no está bien diseñada, entonces podemos tener un error serio a la hora de identificar esos sitios en los cuales se llevan a cabo las reacciones en dichas estructuras. Muy bien, sigamos viendo acá. Ahora, pasos para escribir una estructura de Lewis. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de la molécula de agua. Esta es una de las moléculas más sencillas que hay y lo vamos a utilizar para ir mostrando los pasos que se llevan a cabo para hacer la construcción de dichas estructuras. Muy bien, ¿cuál es el paso número 1? El paso número 1 es establecer en mi compuesto el cálculo de los electrones totales. Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en considerar primero la fórmula del compuesto y luego considerar que todos los átomos se van a rodear al final de 8 electrones. Muy bien, pero ¿quiénes se van a rodear de 8 electrones y quiénes no?
La mayor parte de elementos de la tabla periódica se van a rodear de 8 electrones. Hay algunas excepciones. Algunos no llegan a los 8 electrones y otros se pasan de los 8 electrones. Sin embargo, ahorita que estamos aprendiendo y que estamos estudiando esto por primera vez, vamos a considerar que todos los que vamos a estudiar llegarán a 8, salvo uno que nunca llegará. ¿Quién es el que nunca llega? El hidrógeno. El hidrógeno tiene un orbital atómico, 1s2, 1s1, perdón, con un solo electrón, entonces él solo necesita otro electrón para quedar con su nivel de valencia completamente lleno. Entonces el hidrógeno siempre llegará a un máximo de 2 electrones. De ahí vamos a considerar que todos los demás elementos llegan a 8 electrones. Entonces veamos cómo se lleva a cabo esto. Para el agua, inicialmente tenemos que partir de la fórmula del compuesto H2O y cómo vamos a hacer el cálculo de electrones totales. Nos concentramos primero en el hidrógeno. El hidrógeno, yo tengo 2 átomos y cada uno de esos 2 átomos va a llegar a 2 electrones como máximo. Entonces, esto que estoy marcando aquí en rojo corresponde al átomo de hidrógeno. Y 2 por 2 me da 4 y esos son los 4 electrones que van a estar rodeando en total a los átomos de hidrógeno. Lo mismo voy a hacer para el oxígeno. En el caso del oxígeno, yo tengo un solo átomo, por eso coloco un 1 ahí, y sé que ese átomo se va a rodear, como todos los que estamos estudiando ahorita, de 8 electrones. Por esa razón, entre paréntesis, va el 8. Esto corresponde al oxígeno. Entonces, 2 por 2 me da 4, más 8 por 1, 8, 4 más 8, y esos son los 12 electrones que ya estaban mostrándose en la pantalla. Ese es el cálculo inicial. Entonces, en el cálculo de los electrones totales, yo considero al final de cuántos electrones se están rodeando todos los átomos que yo tengo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 es el cálculo de los electrones de valencia. Muy bien, para esto vamos a tomar los electrones que realmente están en cada uno de los orbitales de valencia de los átomos que están participando en mi molécula. Muy bien, entonces, ¿de dónde saco los electrones de valencia? ¿Tengo que hacer las configuraciones electrónicas siempre? No hay necesidad. Recordemos que en la clasificación de grupos A o B, grupo 1A, 2A, me paso del otro lado, 3A, 4A, etcétera, ese número que antecede a la A o a la B nos está indicando el número de electrones de valencia. De tal manera que si yo tengo un elemento en el grupo 3A, eso quiere decir que tiene 3 electrones de valencia. Entonces, básicamente lo que nos da es la columna, el número de dichos electrones. Ojo con eso, aquí hay una pregunta. ¿Por qué en la diapositiva decía que la estructura de Lewis muestra los enlaces covalentes como líneas? Usted dijo al principio que no se hacían líneas en la estructura de Lewis. No, yo no dije eso. Yo dije que en los diagramas de Lewis que utilizamos para los enlaces iónicos, para mostrar cómo se forman estos, no utilizamos ninguna línea. Pero ahora ya no estamos viendo diagramas de Lewis, ahora estamos viendo estructuras de Lewis. Entonces, que quedemos bien con eso claro, porque ahora sí vamos a utilizar en la representación del enlace covalente. Muy bien, entonces este paso 2, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, tenemos aquí la fórmula H2O, los electrones totales, esos ya los calculamos, son 12, y ahora vamos a hacer el cálculo de los electrones de valencia. Entonces, tengo 2 átomos de hidrógeno nuevamente. Lo primero que se hace es analizar el hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno, ¿y en qué columna está el átomo de hidrógeno? Está en la columna 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Esto me va a dar para el hidrógeno los electrones que cada de valencia en total por todos los hidrógenos. Luego lo mismo voy a hacer para el oxígeno. Tengo un átomo de oxígeno y este está en la columna 6A. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. Entonces, en este caso, me queda 2 por 1, 2, más 6 por 1, 6. Eso es igual a 8 electrones de valencia. Entonces, ya hicimos los cálculos. El primero es el de los electrones totales, 12 electrones, y el número de electrones de valencia, 8 electrones. Estos son los 2 primeros pasos para construir una estructura de Lewis. Muy bien. Luego, tercero, calcular el número de electrones de enlace. Este cálculo es bastante sencillo, porque vamos a tomar los electrones totales, que es el primer cálculo, el paso 1, y a ellos les vamos a restar
los electrones de valencia. Entonces ahí en la pantalla ustedes pueden ver la fórmula que se utiliza. Electrones de enlace son los electrones del paso 1, electrones totales, menos los electrones de valencia. Y para el caso del agua, pues aquí únicamente voy agregando pasos, nos fijamos en el último que aparece en la pantalla. Si se dan cuenta, este es el resultado del paso 1. Y a ese le vamos a restar el del paso 2. En este caso, 2 electrones menos 8 electrones, tengo 4 electrones. Esos 4 electrones están comprometidos en enlaces. Ojo con eso. Bien, ese es el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es el cálculo del número total de enlaces. Entonces, como cada enlace covalente consta de 2 electrones que se comparten, el número total de enlaces se obtiene dividiendo el número de electrones de enlace entre 2. Yo sé que cada enlace covalente implica que ahí hay un electrón que proviene de uno de los átomos que se está enlazando y otro electrón que proviene del otro átomo. Cada uno pone su electrón y entonces empiezan a compartirse de manera que se forma el enlace covalente. Por lo tanto, el número total de enlaces va a ser el número de electrones de enlace que averiguamos en el paso 3 y lo dividimos dentro de 2 para saber el número total de enlaces que tendremos. Entonces, para el ejemplo del agua que estamos viendo, dividimos el resultado del paso anterior, 4 electrones, dentro de 2, siempre, para obtener 2 enlaces. Y este será el primer dato que me va a servir para construir mi estructura de Lewis. Este es efectivamente uno de los datos que servirán para dicho proceso de construcción. Muy bien, el paso 5 es el cálculo de electrones libres o de no enlace. Entonces, estos electrones son los electrones que, siendo electrones de valencia, no están comprometidos en enlaces. Entonces, para encontrar los electrones libres es muy sencillo también, porque voy a tomar los electrones de valencia que averigüé en el paso número 2 y le voy a restar los electrones de enlace que encontré en el paso 3. Así de sencillo. Y con esto voy a tener los electrones libres. Muy bien. Entonces, para el agua, el último cálculo que está ahí, número de electrones libres, el del segundo paso, 8 electrones, menos el del tercer paso, 8 menos 4, 4 electrones libres. Y este será el segundo dato que me servirá para la construcción de mi molécula. Todos los demás son cálculos que tienen que estar bien hechos para poder llegar adecuadamente a estos dos datos que son finalmente los que son útiles para la construcción de la estructura de Lewis. Muy bien. El paso 6. Aquí ya viene la representación de la molécula. Muy bien, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es irme a la fórmula de mi compuesto y escoger el átomo que está en menor proporción. Ese átomo que está en menor proporción va a ser el átomo central. Todos los demás van a ser átomos periféricos. Ahora hay una cuestión aquí. Puede ocurrir que haya un compuesto que tenga varios átomos que están en la mínima proporción posible. Por ejemplo, todos están en presencia de uno. En este momento, nosotros no les podemos exigir que ustedes tengan los conocimientos de química para poder establecer cuando está ese caso, cuál es el orden en el cual se deben de ubicar y quién va al centro y quién no. Pero hay ciertas reglas que son muy importantes para este proceso de representación. Entonces, cuando sea este caso, nosotros les diremos, bueno, el orden es este y este es el átomo central. Ahora, cuando está claro que hay uno que está en menor proporción, entonces ustedes tendrán que ir a la molécula, identificar quién es ese que está en menor proporción y colocarlo al centro. Todo lo demás alrededor del mismo se van a denominar átomos periféricos. ¿Cómo lo van a ir identificando más adelante? Pues a través de la experiencia y además de ciertos conocimientos químicos que vamos a ir puntualmente desarrollando en este y en otros cursos que vienen. Muy bien. Siempre dentro del paso 6. Aquí hay algunas observaciones que hay que tomar en cuenta, por favor. Los átomos de hidrógeno siempre ocuparán posiciones periféricas, nunca centrales. Si yo tengo un átomo de hidrógeno, este nunca voy a pensar en colocarlo en una posición periférica. Siempre va a ser una posición central. Los halógenos, es decir, la columna 7A, a menos que estén enlazados a otros halógenos o al hidrógeno, siempre serán átomos periféricos. Ojo con eso. Y en la mayoría de compuestos, donde además del átomo central hay átomos de oxígeno e hidrógeno, tienen que haber estos dos, el hidrógeno no se va a unir directamente al átomo central,
va a estar unido a un átomo periférico, es decir, sería una segunda capa. Tendría el átomo central, los átomos de oxígeno rodearían al átomo central y el hidrógeno quedaría enlazado a uno de esos átomos de oxígeno periféricos. Ojo, porque esa regla es aplicable en términos generales a las sustancias ácidas o básicas, los ácidos inorgánicos y los hidróxidos. Y ojo con esto, esos dos tipos de sustancias que acabo de mencionar van a ser muy importantes en este curso y en cursos que vienen. Muy bien, ahora ojo acá. Voy a utilizar enlaces simples para unir todos los átomos periféricos al átomo central. Si me sobran enlaces según los cálculos que acabamos de hacer, entonces estos se van a colocar como dobles o triples enlaces siguiendo ciertas reglas. Entonces, siempre lo que tengo que hacer es pensar, unir todos los átomos en mi estructura con un enlace sencillo. Si se me acaban los sitios para ubicar enlaces, entonces tengo que pensar que es posible que haya existencia de dobles o triples enlaces, que como vimos en las clases anteriores, es el número máximo de enlaces múltiples que puede haber, no puede haber 4 enlaces. Y los voy a colocar en función de eso. Muy bien, entonces, reglas, el hidrógeno solo tiene normalmente un enlace y no tiene ni electrones libres ni nada. El berilio, que es el que está en la columna 2A encabezándola, solo puede tener 2 enlaces. El boro solo puede tener 3. Y luego vienen ciertas reglas que es muy importante considerar. El átomo de carbono puede tener 4 enlaces sencillos, 2 enlaces sencillos y uno doble, 2 dobles en direcciones opuestas, y puede tener un triple y un sencillo. Pero no me puede quedar nada que sea distinto a lo que yo estoy viendo en pantalla. En el caso del nitrógeno me pueden quedar 3 enlaces y un par electrónico libre, un enlace sencillo, un enlace doble y 2 pares electrónicos libres, 2 enlaces dobles en distinta dirección o un enlace triple y un par electrónico libre. Y en el caso del oxígeno me puede quedar 2 enlaces simples, un enlace simple, 2 enlaces, un doble enlace o un doble enlace con un enlace sencillo. Pero aquí noten que hay un asterisco. Este asterisco esta no es algo que sea común. Esto solo se va a dar en el oxígeno en la molécula de ozono. Es el único caso de un compuesto inorgánico en el cual esta estructura va a presentarse de esta manera. Ojo con eso. Y un halógeno que esté en posición terminal siempre va a tener enlaces sencillos, no podrá tener enlaces dobles ni triples. Entonces, esa distribución tiene que estar de acuerdo a esta tabla. Si a mí me queda una estructura en la cual yo violo de alguna manera cualquiera de estas posibles estructuras que se muestran, entonces es muy probable que yo esté cometiendo algún error. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, y en la representación, seguimos en el paso 6. Luego voy a completar los octetos de todos los átomos, utilizando para ello los electrones libres. Es decir, tengo que contar que alrededor de cada átomo hayan 6 electrones, sabiendo que cada línea representa ya a 2, porque esos fueron los que puse inicialmente. Y recordando siempre que el hidrógeno solo puede formar un enlace, y en ese enlace ya están sus 2 electrones máximo de los cuales se puede rodear, como hemos visto hasta ahorita. Muy bien, también tenemos que considerar que el hidrógeno nunca va a tener pares electrónicos libres, siempre va a tener únicamente su enlace sencillo. Muy bien, para el caso del agua, estos dos que están acá son los últimos 2 cálculos que ya hicimos. Tenemos entonces que tiene 2 enlaces y 4 pares electrónicos libres. Bien, ahora yo pongo como átomo central a mi átomo de oxígeno, tal y como se está marcando ahí en un paso 1 que tenemos ahí, que este pertenece al paso 6 en realidad. ¿Por qué estoy poniendo al átomo de oxígeno como en una especie de ángulo con respecto a los hidrógenos? Porque yo de antemano ya sé qué geometría voy a tener. Ahorita todavía no hemos visto en este curso la geometría. Entonces, si hay alguien que decide ponerme el agua, por ejemplo, de esta manera, que voy a ponerlo aquí arriba, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, estaría bien ahorita. Pero esto solo nos va a durar mínimo una semana, porque ya la otra semana vamos a estar estudiando geometría. Y en el caso de la geometría,
Entonces ahí ya va a ser muy importante ubicar los átomos de acuerdo a la distribución real que tienen en el espacio. Bueno, yo aquí los coloqué de esa manera y luego voy a unir cada átomo periférico, que son los de hidrógeno, con el átomo de oxígeno a través de los enlaces que me dieron los cálculos. Me dio 2 enlaces. Entonces coloco este enlace inicialmente y este enlace. Y ahí ya me consumí mis 2 enlaces y no tengo necesidad de andar buscando dónde colocar más porque ya llegué al número máximo de enlaces calculado. Luego tengo que utilizar y completar mi estructura con los pares electrónicos libres. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer completando octetos. Ahora, los hidrógenos ya están completos, sí, ellos ya están completos, perdón, porque sus octetos en realidad no son octetos como tal, rodeado de 8 electrones, sino que son, es un octeto, llamémoslo así, con 2 electrones como máximo. ¿Y en dónde están sus 2 electrones? Están aquí en cada uno de estos pares de enlace. Cada una de esas líneas representa 2 electrones, entonces ahí ya está completo. Ahora veamos este átomo de oxígeno que tenemos ahí. Ese átomo de oxígeno en ese momento, en ese paso 2, solo tiene 4 electrones. Están estos 2 representados en esta línea y están estos 2 representados en esta línea. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a completar su octeto? Les hacen falta 4. Y estos los vamos a distribuir siempre en pares. Entonces, en este caso, colocamos estos electrones libres en el oxígeno y estos 4 libres y estos 4 de enlace hacen en total los 8 electrones de los cuales estará y quedará rodeado el átomo de oxígeno. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces seguimos. Y esto parecería ser que, bueno, ya terminamos la estructura de Lewis. No, no la hemos terminado. Todavía tenemos que evaluar la estabilidad de la misma. Y la estabilidad la vamos a calcular a través de un concepto que se denomina carga formal. Entonces, ¿qué es la carga formal? Va a ser la diferencia de la carga eléctrica, es decir, vamos a hacer conteo de electrones entre los electrones de valencia que tiene un átomo aislado, cuando no está enlazado ni nada, y el número de electrones que entonces yo le asigno a ese átomo, pero ya dentro de una estructura de Lewis. Básicamente, la carga formal es una descripción de un ambiente electrónico particular de un átomo dentro de una estructura. ¿Y cómo lo vamos a calcular? La carga formal siempre va a utilizar esta fórmula. Vamos a tomar el número de electrones de valencia y para eso vamos a utilizar el recordatorio que está en el siguiente inciso, recordando que el número de electrones de valencia en los elementos representativos es igual al número de su columna, o sea, al número de columna, le vamos a restar el número de enlaces, tal y como aparece ahí, y le vamos a restar a eso el número de electrones libres. Ojo con eso. Entonces, a la columna, número de enlaces y número de electrones libres, pero no dice pares electrónicos libres, dice número de electrones libres en total. Entonces, ojo con eso. ¿Para qué se utiliza la carga formal? Como lo mencioné, es el último complemento de la estructura de Lewis y se utiliza para decidir, en caso de que haya varias posibles estructuras de Lewis, cuál es la más probable. Y para tomar esa decisión finalmente hay ciertas reglas que siempre debemos atender, porque habrá algunos casos en los que por el procedimiento que acabamos de hacer quizá cometimos algún error y la carga formal nos va a decir esto es imposible, esta estructura no es la correcta. Entonces va a ser un criterio de toma de decisión para saber qué estructuras de Lewis debemos de descartar y encontrar cuál es la más probable. En el enlace que dio de ejemplo, no se le ponen 2 líneas representando los 2 enlaces de cada hidrógeno y oxígeno. Esa pregunta no la entiendo muy bien. En el enlace que dio de ejemplo, en la molécula que di de ejemplo, no se le ponen 2 líneas representando los 2 enlaces de cada hidrógeno y oxígeno. Ahorita el ejemplo lo llevo así. Oxígeno, hidrógeno, me salió 2 enlaces, puse uno acá, otro acá, ahí ya están los enlaces, cada una de esas líneas representa un par electrónico y luego utilicé pares libres para completar el octeto. Los cálculos me decían que tenía 2 enlaces y 4 electrones libres, entonces esa es la representación que llevo hasta este momento.
No sé si con eso resuelvo la duda. Ah, ya, muy bien. Entonces ahí estamos. Muy bien, entonces la carga formal. La carga formal me va a decir, utilizando este criterio, si esa estructura que acabo de escribir es correcta o no está correcta. Muy bien. Hay ciertas reglas entonces que vamos a seguir y vamos a ver que todas son muy lógicas. Veamos la primera. Si la molécula es eléctricamente neutra, la suma de cargas formales debe ser cero. En este caso, el agua no tiene carga. Pero si tuviera la molécula, porque hay moléculas que son iones a la vez, tuvieran carga, entonces la suma de esas cargas formales me tiene que dar la carga completa. Y eso está en el inciso 2. Si se trata de un ion molecular, ya sea un catión o un anión, que dentro de su estructura tiene enlaces covalentes, pero que globalmente tiene carga, la suma de cargas formales debe ser igual a la carga del ion. Ahora veamos lo siguiente. La estructura más probable es aquella que tiene ¿qué cargas formales? Las cargas formales más próximas a cero. Si todas son cero, excelente. Es la más estable, definitivamente. Pero habrá algunas ocasiones en las que no hay forma de que todas las cargas formales sean cero. Si tengo varias posibilidades de estructuras de Lewis, la más probable es aquella en la cual aparezcan las cargas que se acercan más a cero. Son menos probables las estructuras de Lewis con cargas formales grandes, ya sea positivas o negativas. Pueden existir, pueden existir. Vamos a ver algunos casos en los cuales los átomos sostienen cargas formales negativas o positivas de 2, 3, pero no son comunes. Y lo más común es que estas estructuras sean inestables. Y si existe la posibilidad de tener una más parecida al inciso anterior, entonces esta es la más probable. Veamos el inciso que sigue. Cargas formales de mismo signo, positivo o negativo, unidas por enlaces son imposibles. ¿Por qué? Porque tendría cargas iguales juntas. Y eso, según las reglas de la naturaleza de la atracción electrostática entre cargas similares u opuestas, es prácticamente imposible. Entonces, tener un positivo o un negativo enlazados a un cero, eso sí se puede. Pero lo que no se puede es tener un positivo con un positivo o un negativo enlazado a un negativo. Ojo con eso. Muy bien, veamos acá. Si existen varias posibilidades, la más probable es aquella que tenga las cargas negativas en los átomos más electronegativos y o cargas positivas en los menos electronegativos. Eso está de acuerdo a las electronegatividades y al estudio de la misma. Entonces es normal que si yo tengo un conjunto de átomos, las cargas negativas estén en esos átomos que tienen mayor afinidad por los electrones y a atraerlos hacia sí. Ellos soportan mejor esas cargas negativas que alguien que tiene una baja electronegatividad, es decir, un alto carácter metálico. Muy bien, para el caso del agua. Para el caso del agua, nosotros ya habíamos llegado a la estructura que describí anteriormente. Entonces, ¿de qué se trata? De identificar los distintos ambientes electrónicos que tengo. Ojo, muchas veces hay una molécula en la que aparece el mismo átomo dos o más veces y que tienen distinto ambiente electrónico. No tengo que estudiar únicamente uno, tengo que estudiar todos los ambientes electrónicos, inclusive para átomos iguales, toda vez no sean los mismos ambientes. En la molécula de agua estudiada solo tenemos dos ambientes. Tenemos el ambiente del oxígeno, que es este, y el ambiente del hidrógeno, que es este. En el caso del oxígeno, hagamos el cálculo de sus cargas formales. Electrones de valencia, columna, 6. A eso le resto el número de enlaces, que en este caso son 2. ¿Dónde están esos enlaces? Aquí y acá. Y luego a eso le resto el número de electrones libres. Número de electrones, no pares, ojo. Aquí tengo 2 y aquí tengo otros 2 para un total de 4. 6 menos 2 menos 4 nos da 0. Entonces el oxígeno tiene una carga formal de 0 y la indicamos en la estructura de Lewis. En el caso del hidrógeno, tengo columna 1, luego le resto un enlace. Y luego en el caso del hidrógeno nunca voy a tener pares electrónicos libres, entonces a eso le resto 0. 1 menos 1 menos 0 también me da 0. Y todos los átomos de hidrógeno que tienen ese ambiente electrónico se reproduce de esa manera. Ahora, la suma de esas cargas, ¿cuánto me da? En la molécula me da 0.
¿Coincide con la carga que tiene la molécula como tal? Sí, porque la molécula no tiene carga. Y esa suma que me da 0 me está confirmando dicho hecho. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y esta que he dibujado aquí al final es la respuesta a escriba la estructura de Lewis que corresponde a la molécula del compuesto covalente agua. Muy bien. Y ahora vamos a hacer todo el mismo procedimiento para otro compuesto. Entonces tenemos la fórmula de el anhidrio carbónico o dióxido de carbono, dependiendo de qué sistema de nomenclatura estemos utilizando. Entonces, en este caso, dióxido de carbono. Vamos a hacer todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora. Empecemos con el número de electrones totales. Entonces, recordemos de qué se trataba esto, de considerar que todos los átomos se rodean de 8 electrones, salvo que tenga hidrógeno, que solo se rodearía de 2. Entonces, tengo un átomo de carbono que se rodea de 8 y tengo 2 átomos de oxígeno que se rodean de 8. 8 más 16, 24 electrones. Ahora voy a hacer el cálculo de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que realmente están rodeando a cada uno de los átomos del compuesto. Entonces tengo un átomo de carbono y el átomo de carbono está en la columna 4. Y tengo 2 átomos de oxígeno que se encuentra cada uno de ellos en la columna 6. Entonces 4 más 12, 16 electrones de valencia. El siguiente paso, que es muy sencillo, el número de electrones de enlace, es la resta de los dos anteriores, siempre. Entonces, 24 menos 16 electrones, tengo 8 electrones de enlace. Si nos damos cuenta, es por qué el carbono es 8. El carbono es 8 aquí arriba porque se rodea de un máximo de 8 electrones. Todos en el cálculo de electrones totales se les asigna 8 a todos, menos a quién, al átomo de hidrógeno. ¿De cuánto se rodea el átomo de hidrógeno? Únicamente de 2. O sea, en ese primer cálculo, número de electrones totales, a todos se les va a colocar 8. Al contrario, en los electrones de valencia, ahí sí hay que asignar cada uno de los electrones de la columna, que son los que realmente están ahí. Muy bien, ya calculamos los electrones de enlace, entonces ahora vamos a calcular los enlaces. En este caso, el número de enlaces siempre va a ser tomar los 8 electrones de enlace o los electrones que me hayan salido de enlace y dividirlo dentro de 2, porque sé que cada enlace va a ocupar 2 electrones. Entonces, en este caso, 8 dividido 2, 4 enlaces. Y ese va a ser el primer dato que me va a servir. Luego, número de electrones libres. Para el cálculo del número de electrones libres, yo voy a tomar siempre los electrones de valencia, que en este caso son 16, productos del paso 2, menos el resultado del paso 3, que son los electrones de enlace. A los electrones que realmente están ahí, les resto los electrones de los cuales ya sé que están comprometidos en enlaces. Entonces, en este caso, 16 electrones menos 8 electrones nos da 8 electrones libres. Y estos dos últimos datos son los que yo utilizo para construir mi estructura de Lewis. Entonces, ¿qué sigue? Me voy a mi fórmula. En la fórmula que aparece, tengo un átomo de carbono y 2 de oxígeno. ¿Cuál es el átomo en menor proporción? El átomo de carbono. Entonces coloco el átomo de carbono al centro. Y todos los demás, que son átomos de oxígeno, los coloco en la periferia. Se llaman átomos periféricos. ¿Y cómo voy a asignar estos enlaces? Bueno, lo voy a hacer en rojo, paso a paso. Primero solo necesito un enlace para unir a cada uno de ellos. Pero al terminar, todavía me sobran 2 enlaces. ¿En dónde los coloco? Puedo colocar un enlace triple hacia un lado y un enlace sencillo para el átomo de carbono. Para el átomo de carbono sí puedo, pero puedo ponerle un enlace triple al átomo de oxígeno. En las reglas que vimos anteriormente no aparecían nunca átomos de oxígeno con triples enlaces. Eso no se puede. Viola esas reglas de construcción de los elementos. Entonces, en este caso, yo no puedo asignar un triple enlace, mi único camino es asignarle dobles enlaces para cada lado. Y de esa manera es que yo termino asignando los 4 enlaces que había designado en esta parte. ¿Estamos claros con eso? Entonces siempre habrá limitaciones en cuanto a los enlaces. No los puedo poner
así a como me parezca. Tengo que seguir esas reglas que vimos anteriormente y las tienen que tener muy, muy presentes. Ahora, alguien me dirá, mire, usted solo nos dio de los elementos representativos. ¿Y qué hago, por ejemplo, si aparece un azufre en lugar de un oxígeno? ¿Cómo sé qué comportamiento va a tener? Recordémonos que los átomos representativos de grupo representan la química de todos los que están abajo. Entonces, si yo tengo un azufre, en lugar de oxígeno, el disulfuro de carbono es el compuesto análogo a eso, el comportamiento es similar al del elemento que está arriba en su grupo. Entonces, si el oxígeno no puede hacer un triple enlace para ninguno de los lados, el azufre tampoco. Esa es la manera en la que se utilizarán esas reglas. Muy bien. Ahora, yo tengo que distribuir en esta estructura 8 electrones libres. Ahora, veamos el átomo de carbono del centro. Si cada línea representa 2 electrones, ¿de cuántos electrones está rodeado ya este átomo de carbono? Vamos a contar ahí donde están las líneas rojas. Por cada línea roja hay 2. Por lo tanto, tengo 4 electrones hacia un lado y 4 electrones hacia el otro lado, para hacer un total de 8 electrones. Entonces, el átomo de carbono ya tiene sus 8 electrones completos. Ahora fijémonos en los átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno en este momento, ¿cuántos electrones tiene? Si solo tiene 2 enlaces, eso quiere decir que si en cada enlace hay 2 electrones, ahorita, como vamos en la estructura, solo está rodeado de 4 electrones. ¿Cuánto le hace falta para llegar a su octeto? Le hace falta 4 electrones. Los voy a distribuir en pares. 2 aquí, 2 acá. Con eso ese átomo de oxígeno ya llegó a 8. Y con estos 2 aquí y con estos 2 acá, este ya llegó a 8. Y en este momento, si hago conteo de los electrones que están rodeando a cada átomo en esta estructura, no hay ningún problema. Yo ya tengo cada uno de ellos, los 2 átomos de oxígeno y los átomos de carbono, rodeados de 8 electrones. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ninguna. Muy bien. Y mi estructura de Lewis ya está casi completa. ¿Qué es lo que me hace falta? Ver realmente si es estable. Entonces, para eso voy a sacar mis cargas formales. Y en esta estructura que tengo en la pantalla, yo solo identifico 2 ambientes electrónicos, no hay más. Mis ambientes electrónicos son el del oxígeno y el del carbono. Entonces, para este oxígeno en particular, hagamos las cuentas. Columna 6, entonces tiene 6 electrones de valencia, menos 2 enlaces, que es cada uno de los enlaces que forman el enlace doble, menos 4 electrones, porque esos estoy viendo en dicho ambiente electrónico. 6 menos 2 menos 4, 0. Y para el caso del carbono, el ambiente electrónico del carbono me permite el siguiente análisis. Columna 4, 4 electrones de valencia, menos 4 enlaces en total, menos 0 electrones libres, eso me da 0. Y coloco esas cargas formales en mi estructura y me doy cuenta, bueno, la suma me da 0, no hay problema. ¿Tengo cargas iguales unidas? No. O sea, tener 0 y Z, eso se permite, porque esas no son cargas. Ahí simplemente estoy diciendo, esos átomos están dentro de la molécula electrónicamente neutros según la repartición de los electrones de valencia. Entonces, esta es finalmente mi estructura de Lewis para el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Aquí hay una. Amisadai pregunta, no entendí lo de los electrones libres que están sobre los 2 átomos de oxígeno. Muy bien. Yo tengo que completar octetos. ¿Y cómo los voy a completar? Si con los enlaces no queda completo el octeto, como el átomo de carbono del centro, que solo con sus 4 enlaces ya quedó completo, entonces yo termino de completar octetos con pares electrónicos libres, hasta que quede rodeado de 8. Entonces, cada átomo de oxígeno, así como se muestra en esta estructura de acá, está rodeado de 4 nada más. ¿Por qué 4? Porque cada línea representa 2 electrones. Entonces, ¿cuánto le hace falta a cada oxígeno para llegar? Le hacen falta 4. 4 más 4, llegar a 8. Entonces aquí 4 de enlace más 4 libres me llegan a 8. Por esa razón, aquí se incluyeron 2 y 2, 4, 2 y 2, 4. Esa es la razón. Y yo al final tengo que buscar esa configuración electrónica dentro de la molécula que me deje
con octeto a todos los átomos, menos el hidrógeno, que él queda con 2 suficiente. Podría explicar de nuevo lo de la carga formal de los átomos. Es que no entiendo muy bien la resta de los enlaces. Muy bien. El primer número, el que aparece encabezando el cálculo, es siempre el número de columna. ¿Por qué? Porque esa columna representa los electrones de valencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi oxígeno está en la columna 6, él tiene 6 electrones de valencia. Si yo hago su configuración electrónica extendida, luego hago la abreviada y luego hago la de diagrama de orbital, yo al final solo voy a ver 6 electrones. Muy bien, ese es el primer número, este que está acá. Luego el segundo número, siempre se va a restar el número de enlaces. Entonces, como puedo ver en el caso del oxígeno, ¿por qué -2? Porque hay 2 enlaces. Es un enlace doble, es cierto, pero el enlace doble está compuesto por 2 enlaces. ¿Y por qué son -4 en el caso de carbono? Porque es cierto, tiene 2 enlaces dobles, pero si cada enlace doble tiene 2 enlaces, en total yo puedo contar 4 líneas. Y son básicamente esas líneas los que yo tengo que restar aquí. Y por último, tengo que restar los electrones libres. En el caso del oxígeno, los electrones libres están representados por X. Si ustedes quieren, lo pueden representar con puntos. No hay ningún problema. Entonces aquí yo cuento 1, 2, 3, 4 cruces y eso es lo que resto. En el caso del carbono, él no tiene ningún electrón libre. Por esa razón queda 0. Y luego la resta es algo aritmético. 6 menos 2 menos 4, 0. 4 menos 4 menos 0, 0. Y esas son las cargas que yo coloco en mi estructura y ahora ya la puedo analizar. Ahora yo veo la suma de todos esos ceros me da 0. Molécula neutra, coincide con mi compuesto inicial neutro, estoy bien, y luego no tengo cargas iguales, pero cargas positivas con positivas, negativas con negativas enlazadas, por lo tanto mi procedimiento es correcto. Muy bien, espero que eso le haya ayudado a que quede más claro. ¿Hay alguna otra duda al respecto? Muy bien, y aquí tenemos otro ejercicio y con este vamos a terminar la clase del día de hoy y dejamos el estudio de la resonancia química para la siguiente clase. Escriba la estructura de Lewis para el ácido cianhídrico, su fórmula es HCN, y si se dan cuenta ya podemos ver más para adelante, aquí no hay forma de elegir al átomo que está en menor proporción, porque todos están en la misma proporción. Un átomo de hidrógeno por un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno. Pero el problema me lo aclara, me dice siguiendo el orden de distribución atómica que observa en la fórmula. Eso quiere decir que mi átomo de carbono va al centro, el hidrógeno y el nitrógeno son periféricos. Aquí hay una pregunta. En el cálculo de electrones totales siempre se toman los electrones que forma el octeto de cada elemento. Es otra forma de verlo y muy buena. Al poderlo escribir así, quiere decir que usted ya lo entendió. Efectivamente, solo el octeto de cada elemento, es decir, todos se van a rodear de 8. ¿Quién completa su octeto con no 8 electrones? El hidrógeno, que lo completa con 2. Muy bien, entonces tenemos la fórmula HCN, ¿estamos bien? Esa es nuestra referencia. Luego empezamos, electrones totales. Un átomo de hidrógeno que se va a rodear de 2, así como lo escribió Amisadai. Cada átomo se rodea de los electrones necesarios para completar su octeto y el hidrógeno con 2 ya llegó. Un átomo de carbono que se va a rodear de 8 y un átomo de nitrógeno que va a rodearse de 8. Entonces aquí tenemos 2 más 8, 10, más 8, 18 electrones. Muy bien, número de electrones de valencia. Estos son los que realmente están ahí y están relacionados con la columna. Entonces, un átomo de hidrógeno en la columna 1, un átomo de carbono en la columna 4 y un átomo de nitrógeno en la columna 5. 1 más 4 más 5, 10 electrones. El tercer paso, siempre electrones de enlace. Y esta es la resta de los dos anteriores. Este es un cálculo de cajón, 18 menos 10, 8 electrones de enlace. Y por lo tanto, yo ya veo que el número de enlaces va a ser esos electrones de enlace dividido 2, me da 4 enlaces. Y ese será el primer dato que yo voy a utilizar. Y por último, tengo los electrones libres. Y los electrones libres es siempre agarrar los electrones de valencia, paso 2, menos paso 3. 8 electrones. 10 menos 8 son 2 electrones libres. Y estos representan los datos que yo voy a utilizar para construir mi estructura de Lewis. Entonces miremos aquí en el inciso A. Ya el problema me dijo, utilice ese ordenamiento que presenta la fórmula
para construir su estructura de Lewis. En este momento yo se los tengo que colocar así. Ya uno más adelante, si a uno no le dan esa instrucción, uno piensa, bueno, hidrógeno nunca puede ser átomo central, carbono, nitrógeno. ¿Quién es el menos electronegativo? El átomo de carbono. Y por eso pongo el átomo de carbono al centro. Ese es el razonamiento, pero ahorita no pretendemos que ustedes logren ver todos esos aspectos de un solo, porque probablemente muchos están estudiando las estructuras de Lewis por primera vez. Entonces, en la guía de autoevaluación o en un examen, en estos casos, nosotros les diríamos quién va al centro. Muy bien. Entonces, ya que eso está así, ahora yo tengo que distribuir 4 enlaces. Lo primero que uno hace es colocar un enlace para unir los átomos, 1 y 1. Ahí llevo 2. Ahora me quedan otros 2. ¿En dónde los pongo? ¿Los puedo poner de lado carbono e hidrógeno? No, porque el hidrógeno no puede tener ni dobles ni triples enlaces. Ahora, un átomo de carbono puede tener en una dirección un átomo sencillo y un triple enlace en la otra, ¿sí? Porque al final el átomo de carbono de cualquier manera se tiene que rodear de 4 enlaces. Muy bien, y yo aquí como lo veo, sí lo puedo hacer. Entonces pienso, el nitrógeno en las reglas que vimos puede tener un triple enlace, sí, también puede tenerlas. Y por eso coloco los enlaces ahí, no habiendo otro lugar en la cual pueda yo poner los enlaces. Muy bien, y entonces llegamos a la estructura que tenemos en B. Ahora que ya distribuí todos los enlaces, paso a distribuir electrones libres. Hidrógeno ya está completo. Él no necesita más de 2 y ya tiene 2. El carbono, en este momento, ¿cuántos electrones tiene? Tiene en cada enlace 2. Y si tiene 4 enlaces ya, un triple y un sencillo, ya tiene sus 8 electrones, ya no necesita más. Y en el caso del nitrógeno, en este momento tiene 6, 2 en cada enlace y tiene 3 enlaces. Le hace falta 2, entonces le pongo a él sus pares electrónicos. Y aquí viene la duda. Los puedo poner ahí arriba, los puedo poner a un lado, los puedo poner abajo, no importa. Lo que importa es señalar que el átomo de nitrógeno tiene un par electrónico libre. Ahora, hay algunos que dicen, mire, pero en la geometría alrededor de este átomo deberían de estar del lado opuesto. Sí, tiene razón. Lo que sucede es que aquí no estamos representando geometrías todavía, entonces no hay ningún problema donde se ponga. Si hay una forma que sería la más correcta, sería colocarlas de este lado, en todo caso. Pero eso no lo vamos a calificar ahorita. Muy bien. Ahora ya tengo mi estructura de Lewis. ¿Cuál es la estructura de Lewis? Esta que tengo acá. ¿Pero está completa? No, no está completa. Tengo que estudiar ambientes electrónicos con las estructuras de Lewis y con cargas formales. Entonces aquí tengo mis 3 ambientes electrónicos que identifico. Para el hidrógeno, columna 1, menos un enlace, menos 0 electrones libres, 0. Carbono, columna 4, menos 4 enlaces, menos 0 electrones libres, 0. Nitrógeno, columna 5, 5 electrones de valencia, menos 3 enlaces, menos 2 electrones libres, también carga formal 0. Y cuando introduzco esas cargas formales en la molécula, suman 0 y no tengo cargas iguales unidas por enlace. Entonces, esta efectivamente es mi respuesta. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Y ahí terminamos nuestra clase introductoria a las estructuras de Lewis. Ahora vamos a ver estructuras de resonancia. Les adelanto entonces, ¿qué son estructuras de resonancia? Van a haber ocasiones en las cuales se nos acaban los enlaces, nos sobra un enlace y no sabemos dónde ponerlo porque básicamente lo podríamos poner en cualquier lado. Entonces, eso que vamos a hacer y a mostrar varias opciones que son equivalentes entre sí, equivale a las estructuras de resonancia. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. El día de mañana empezamos con esto. Estas diapositivas ya están publicadas desde la semana pasada. Seguimos con estas mismas. Y les recuerdo que después de clase, a las 9:09, voy a estar publicando las notas. Y cualquier duda, pues ahí está el foro de dudas en la plataforma Moodle. Por favor, si no lo escriben ahí, no lo voy a atender porque llevamos un orden para atender situaciones relacionadas con las notas, por favor.
Si ven algo raro en sus notas, no es para alertarse ni nada, es solo, bueno, entonces yo escribo, pregunto, nos ponemos de acuerdo, lo resolvemos ahí y no hay ningún problema. Muy bien, que todos pasen un feliz día. Si hay alguien que todavía tiene alguna duda, nos quedamos de aquí hasta las 9, tenemos 4 minutos y los demás pueden ir a su plataforma de la clase que sigue. Entonces, que pasen todos un feliz día. Y si hay alguna duda, por favor, escriban en el chat o pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Feliz día para todos. Nos vemos aquí el día de mañana. Feliz día a todos. Feliz día. Feliz día a todos. Nos vemos mañana. Muy bien, si hay alguna duda, estoy esperando. Cualquiera que haya con respecto, ya sea a la actividad que viene del examen o alguna duda de algo que no haya quedado claro de esta clase. Licenciada, una pregunta. Sí, En dígame. la diapositiva anterior, Sí. cuando realiza, donde está, donde ya se junta la estructura de los tres enlaces. Ajá. La primera columna, por decirlo así, de 1, 4 y 5, es la de las columnas como tal, de donde se encuentra cada enlace. Que representa los electrones de valencia. Ok. Pero y la segunda es que no entiendo. Son los enlaces. Entonces, si usted se da cuenta, el hidrógeno tiene solo un enlace. El carbono, si usted cuenta, tiene 1 para un lado y 3 para otro. 1 más 3, 4. Es ese 4 que está ahí. El nitrógeno tiene 3 enlaces, 3 líneas. Entonces, ese es el 3 que aparece ahí. Y la última columna es de los electrones libres, es decir, del número total de X que hay ahí. El hidrógeno no tiene, por eso 0. El carbono no tiene, por eso 0. El nitrógeno sí tiene 2, por eso es ese 2 que está ahí. Ok. Entonces, el nitrógeno no tiene como enlaces 4 porque como vemos en la estructura solo aparecen 3 líneas. Sí, y no se puede tener 4 enlaces, nunca. Entonces, mi límite es un triple enlace. Puedo tener enlaces dobles o enlaces sencillos, pero 4 nunca. Ok. Y entonces el del carbono sí aparecen 4 porque hay 3 de un lado y 1 del otro. Exactamente. Al final, en el carbono, y eso es algo que le va a servir en química orgánica, el número máximo de enlaces siempre es 4. Y normalmente siempre tiene 4, entonces solo es de contar, pero nunca llegando a poner 4 para un solo lado. Ok, licenciado, muy amable, gracias. Muy bien, para servirle, feliz día. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejarla ahí y esperemos en unos minutos publicar las notas en la plataforma Moodle. Que tengan todos entonces un feliz día. Me voy a publicar las notas en este momento.